Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenido Luis Duarte. Sabes que, Gracias, bueno, gracias. sabes que eres una persona especial para mí, antes te lo he comentado, porque todo este año pasado, gracias a descubrirte, buscando en Google, en YouTube, te descubrí y ha sido una salvación para mí, física y mental, emocional y espiritual. Así que no dejo de seguirte porque he hecho un descubrimiento. Muchas gracias. Y por acceder aquí altruistamente, como siempre, todos los invitados. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti, Eva, por la invitación y qué gusto también compartir. María, Julio, María. Es increíble esto que estamos viviendo, cómo se ha abierto la comunicación. Ya la distancia ya prácticamente pues no existe. Y así es la energía, la distancia y el tiempo, porque luego ven la charla y se siente como que uno está en la misma charla otra vez. O los que lo ven por primera vez sienten como que están ahí presentes también. Y así es todo maravilloso y qué alegre poder compartir. Pues muchas gracias. Bueno, os presento a Luis Duarte, es maestro, instructor de Tai Chi, Qigong, y os voy a leer. Luis Alberto Duarte se enfoca en la promoción del Tai Chi, Qigong y otras artes de sanación taoístas para ayudar a la comunidad a mejorar la salud física, mental, emocional y espiritual. Y bueno, Luis vive en Guatemala y imparte muchos cursos también online y tiene un canal de YouTube que yo lo descubrí así y donde tiene unas listas de reproducción que sigo a rajatabla porque hay para todos los gustos. Y voy a haceros solamente para que conozcáis un poquito y luego hablamos de qué es todo esto. Las listas de reproducción que tiene, que hay infinidad. Una de ellas, ejercicios para nutrir la vida Tai Chi. Meditaciones, los 6 sonidos curativos. Tutorial, nueva forma estándar de Tai Chi, Ba, Fa, Bu, Bu. 8 energías del Tai Chi para principiantes. Reto de meditación de los 21 días. Que lo hice. Lo hice. Eh, Sí. Qigong para rejuvenecer. Estiramientos de Tai Chi y Qigong. Qigong para mujeres. Empoderamiento de chakras. Es muy interesante. Tai Chi terapéutico. El juego de los 5 animales. Tutorial forma 16. Disfruta el movimiento. Bajar de peso. Para las mujeres, para articulaciones, para el relax. En fin, esto abarca tanto. Por favor, Luis, yo voy a hacer solo la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay? Yo más o menos sé, pero para el que nos vea después también y ahora, ¿qué diferencia hay entre Tai Chi y Qigong? bueno, primero vamos a hablar un poco de qué es Qigong, porque tal vez Julio y María, Pues sí, yo creo que hay que empezar por la base, porque el tai chi sí he visto en la playa que la gente se mueve y hace ejercicios sí muy raros, pero no sé lo que es, y el chikung menos todavía, o sea que sí empieza de la base, porque esa pregunta ya claro. es panota, Eva. Pues Qigong, la palabra Qigong significa trabajar con energía. Qi, C-H-I, que también se puede encontrar escrito como Q-I, significa la energía que fluye en nuestro cuerpo, la energía que mantiene vivo nuestro cuerpo y también fluye alrededor nuestro. Y todo alrededor nuestro es energía, todo es energía. Y entonces, esa es una palabra china. Qigong es un término de origen chino. Entonces, ellos denominaron chi a esta energía que nos mantiene vivos y del buen fluir de la energía, del chi, del buen fluir del chi, depende nuestra salud. Cuando el chi no fluye bien, se estanca, entonces produce un malestar, una enfermedad. Las tensiones del día a día, el estrés, nuestro cuerpo se tensa, ¿sí? Eso provoca que el chi no fluya bien. Y también las emociones. Un estado emocional altera rápidamente la energía.
Ya sea que estemos alegres, jaja, la energía vibra alto. Si sentimos amor, nuestra energía vibra alto. En cambio, si tenemos una etapa donde estamos con miedo, con depresión, la energía baja, vibra bajo. Entonces así afecta también nuestro sistema inmunológico y los órganos. Entonces, con el Qigong queremos que la energía esté estable. La palabra Kung significa trabajar o algo que se hace para que la energía pues esté bien en nuestro cuerpo. Qigong. Y Tai Chi fue creado como un arte marcial. Tai Chi Chuan es el nombre completo y apellido. Tai Chi está basado en la filosofía taoísta del yin y el yang, que todo en la vida pues tiene su opuesto, pero también tiene su complementario. El hombre, la mujer, el día, la noche, lo fuerte, lo débil, lo externo, lo interno, inhalar, exhalar, ¿sí? Todo estos opuestos y complementarios pues también se dan en todo lo que nosotros hacemos. Trabajamos mucho o no trabajamos, comemos mucho o no comemos, dormimos mucho o no comemos. Todos esos extremos, los extremos, ya sea mucho o poco, crea un desequilibrio en la energía. Entonces, como el símbolo del yin yang, ¿eh? La mitad es blanca y la mitad es oscura, aunque ahora pues, se puede encontrar yin yang de diferentes colores, pero eso representa el equilibrio. Entonces, nuestra vida, con todo lo que hacemos, debería de estar en equilibrio. Y aparte de la filosofía taoísta, el Tai Chi es un arte marcial, como el Kung Fu, como el Karate. Lo único que es que, a diferencia de estos otros artes marciales, se le considera un arte marcial interno. Primero empezamos a fortalecernos de adentro hacia afuera. Y es un arte de defensa personal, no es un arte marcial que inicie el ataque, sino que nos defendemos, cedemos ante la fuerza y luego redirigimos la fuerza, redirigimos la energía. Entonces está filosofía taoísta, arte marcial y luego medicina china, que es la parte que tiene que ver con el chi, con el fluir de la energía, del chi. Entonces, Tai Chi también es Qigong. ¿Ah? Entonces, Qigong, el término Qigong, trabajar con la energía, es bien amplio. Y todo lo que signifique trabajar con energía es Qigong. Reiki, quienes tal vez han escuchado Reiki. Rei, la palabra rei en japonés significa universal. Y Ki con K es lo mismo que CH y Ki, Chi. Prana es lo mismo que Chi. Pranayama, los que hacen yoga, el control del prana, es también como Qigong, control del Chi, control de la energía. Y entonces Tai Chi es más orientado al arte marcial, pero ha ido evolucionando más hacia una práctica terapéutica. Ya alrededor del mundo, más que todo, se practica muy suavemente para reducir estrés, para mejorar el movimiento de las articulaciones, regular presión arterial, sistema nervioso, para calmar la mente, como una meditación en movimiento. Entonces, Tai Chi es un tipo de Qigong. Y luego Qigong hay miles y miles de ejercicios. Hay ejercicios que están orientados a las artes marciales, como lo mencioné para el Tai Chi. Hay otros ejercicios que están orientados a autosanarse, a regularse y mantener la salud. Hay otros ejercicios que son más meditativos. Incluso hay Qigong budista, en donde ellos lo que buscan pues, es como salir del ciclo de la reencarnación. Hay Qigong para sanar, como el Reiki también, que se transmite energía hacia otra persona. Y hay miles y miles de ejercicios y variantes de estos ejercicios. Qigong taoísta, Qigong budista, Qigong confucionista, Qigong moderno. Uf. No sé si más o menos entendiste la diferencia entre Qigong y Tai Chi. Sí, correcto. Yo ya sabía un poquito, pero bueno, era para... Perfectamente, se entiende.
Pero Lo que entonces, pasa es que ¿cómo saca un- Tai, ¿qué es? Arte marcial, Tai. Perdón. Tai, la palabra Tai en sí, ¿qué significa? Los caracteres chinos o las palabras chinas no tienen un significado así directo. Entonces, por ejemplo, la palabra Tai significa como muy grande, lo más grande. Ahora, aquí les va a gustar a las mujeres porque cuando aparece Tai Tai, en chino significa esposa. Tai Tai. Tai Tai significa esposa, pero solamente un Tai es como lo más grande. En chino no se pronuncia chi, tai chi, sino que se pronuncia ji, tai ji, y ji significa lo supremo. Entonces, lo más grande, lo supremo, es como la fuente. Y chuan, la palabra chuan significa arte marcial. Entonces, arte marcial supremo puede ser como una Mira, traducción de Tai Chi Chuan. sí, sí, sí. Ahora, más que todo, se ha quedado como Tai Chi, porque es más fácil pronunciar Tai Chi que los acentos chinos. Tai Chi Chuan. Ah, Ujú. Ok. Bueno, pues yo tengo que decir, gracias Luis, que a mí me gustan los ejercicios que haces, que son mezclas también, hay mezclas, pero el Qigong a mí me ha ido genial. Solo me queda una pregunta para hacerte porque por el canal no puedo en ese momento, no se puede. Em, ¿Qué hora del día es mejor para practicar Qigong? Y si se tiene que tener en cuenta haber comido, no haber comido, haber descansado antes de dormir, después, para la mañana, o cuando a uno el cuerpo te apetece. ah. ¿Cómo? Pues fíjate que Qigong en sí es tan amplio que hay una práctica para cada momento. Hay una práctica para la mañana, por ejemplo, sería ideal hacerlo cuando está empezando el día, cuando el sol está saliendo. La noche es yin y el día es yang. Cuando la noche está terminando, está cambiando de yin a yang, entonces nosotros recibimos la energía. Sería ideal también practicarlo al aire libre, rodeado de árboles o plantas. Y luego hay otra práctica donde uno puede hacerlo. Pronto voy a publicar en mi canal este ejercicio que es para dormir mejor y que uno rejuvenece haciéndolo a diario, ¿no? Y esta práctica se puede hacer, este ejercicio se hace ya en la cama, sentado, es meditativo y uno duerme mejor y también durante el sueño, pues uno está recobrando la energía, la mente está muy calmada y tu cuerpo va a restaurar su energía, vas a dormir mejor, te vas a levantar con mejor energía. Entonces hay una práctica para cada hora. Hay prácticas también más apropiadas en verano, otras más apropiadas en invierno, porque como se trabaja con la energía, ¿no? Con el chi, y nosotros somos un microcosmos del macrocosmos, estamos tan conectados e influenciados por todo lo que pasa. Y un ejemplo muy claro es con la luna llena. Para las damas, en el ciclo menstrual puede afectarlo, ¿verdad? Y también hay mucha gente lunática porque les afecta la luna, no por lunático en el término loco, ¿verdad? Pero que sí les afecta más los ciclos de la luna. Eso es la forma fácil de describirlo. Pero cuando el día está soleado, está fresco, nosotros nos sentimos también de esa forma, como más alegres, más activos. En cambio, muchas personas se pone el día oscuro, está lloviendo, se deprimen. Y también si estamos mucho tiempo en ese tipo de clima, cuando es en invierno, en lugares como España, Estados Unidos, donde se ven muy marcados los climas, las estaciones del año, pues baja también, no estamos recibiendo suficiente vitamina D y eso también afecta químicamente nuestro cuerpo. Pero respondiendo tu pregunta, hay prácticas para la mañana, prácticas para la noche. Ahora lo que nos queda a nosotros, porque tal vez no podemos estar al salir el sol en un lugar con árboles, pues hacerlo donde estemos, que va a estar bien. En la sala de nuestra casa, lo
lo ideal es que no hayan, por ejemplo, vientos fuertes, los extremos, mucho sol, si hacerlo bajo el sol directo no es tan recomendable, un viento muy fuerte. A mucha gente le gusta hacerlo descalzo y es excelente, pero si el piso está muy frío, entonces ya no es tan recomendable. Muy tarde en la noche, a menos que sea el Qigong para dormir, porque algunos Qigong te energetiza, entonces te puede quitar el sueño. Entonces, hay un Qigong especial para cada momento del día. Hay, en mi canal, pues he puesto Tai Chi terapéutico, es muy basado en Qigong, para presión arterial, para bajar de peso. Entonces hay una práctica diferente para cada etapa, ¿no? Para cada padecimiento también. Vale. ¿Cuál es el momento en el que has estado hablando de la fase del yin y el yang, digamos, en cuanto a que la noche es yin y el día es yang, ¿no? ¿Cuál es el momento, la hora? Porque claro, parece que no, pero es un cambio importante pasar de una fase a otra, porque es totalmente romper con una continuidad. ¿Cuál es el momento? ¿Las 12 de la noche? Pues lo que sucede es, si vemos el círculo del yin-yang, vamos a ver, no tengo acá a mano un yin-yang, pero Lo dibujo. Espera. hay una, espérame, vamos Sí, a ver, sí va creciendo, va va creciendo, creciendo. va creciendo, entonces igual la luz del día va disminuyendo, entonces así va disminuyendo hasta que empieza la noche, ¿verdad? Va disminuyendo el día, la luz del día va disminuyendo y Se hace empieza la noche. la noche. Ajá, sí, ahí. Entonces, No sé cómo se Exacto. pone. no es Ahí, un momento exacto porque en cada país va a variar y depende de la estación del año también. Hay unos días que son más largos, entonces el yang es más se ya, siente como más largo, ¿verdad? Las días son más sí. largos. No hay una Eh, hora concreta. exacto, no hay una hora concreta. Yo tengo una pregunta, buenas tardes, mucho Hola, gusto. Helen. Hola, yo tengo una pregunta. Yo hace poco vi un video de alguien pues que da conocimientos de una señora de Argentina, donde recomendaban no prender velas en las noches después de las 6, ni meditar, a no ser de que tenga uno un nivel bastante avanzado en meditación, porque están, como ella decía, que están los seres oscuros, las malas energías a esa hora, 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, y usted dice que hay meditaciones en la noche. No, a mí me gustaría saber descansar, porque en las noches estoy tomando melatonina para poder descansar, porque yo no podía dormir porque los sueños y era un cansancio bastante maluco. Pero entonces en este caso sí me gustaría saber qué se puede hacer para poder uno descansar bien, no levantarse cansado, porque me dio miedo, o sea, me dio como temor de hacer una meditación o estar relajada en la noche y que entonces que pase algo. Entonces ahí estoy como, lo escucho, pero digo, bueno, ¿se hace o no se hace? ¿O cómo se hace? Bueno, hay diferentes opiniones en cuanto a eso y las diferentes prácticas de meditación, porque igual hablamos de meditación y hay un sinfín ahora de variantes y algunas piensan eso, otras no. Según lo que yo he aprendido muchas técnicas de meditación diferentes y no he escuchado eso. Por el contrario, yo medito a veces hasta las 11 de la noche y meditar entre 11 de la noche y 1 de la mañana es buen horario porque es cuando se está segregando la pineal. Entonces se está segregando la melatonina de la pineal, es más activa la pineal. Entonces puede ayudar como a abrir tu tercer ojo. Esa es una práctica, ¿verdad? Pero para términos de salud, uno debería estar dormido ya antes de las 11 de la noche para que tu cerebro naturalmente produzca melatonina y tú duermas bien. ¿Y el tomar melatonina ayuda también o no? Estás bastante joven para tomar melatonina, porque después de los 50 empieza a disminuir la producción de melatonina,
pero si en caso hay insomnio, cosas así, puede ayudar. Pero lo más recomendable es tratarlo de manera natural, reducir el contacto con electrónicos por lo menos 1 hora antes de que te acuestes, porque eso engaña al cerebro. El cerebro piensa que todavía es de día, esta luz que emiten los electrónicos ahora, y no permite que se produzca naturalmente la cantidad adecuada de melatonina. Y luego reducir el estrés y prepararse mentalmente para eso, ¿verdad? Hacer todo un ritual. Esto voy a dormir. Ahorita voy a dormir. Pero regresando al tema de la meditación, después de y las velas y todo esto, muchas también de los seres oscuros, mucho está en nuestras creencias. Y por darles un ejemplo, a mi esposa hubo un tiempo que estaba así también con miedo, y ella es una persona sensible, y hay muchos casos, personas que son más sensibles a la energía y a todo, pero según cómo está nuestra energía vibrando, eso es lo que vamos a atraer, como la ley de la atracción. Entonces, si, por ejemplo, eso es el caso, de ese tiempo ella estaba con miedo y escuchaba ruidos, veía sombras pasar, entonces no se sentía cómoda meditando, y pasaba también en el día. Luego, cuando entendió qué era lo que estaba pasando, y ella cambió sus pensamientos a un estado más tranquilo, mucha fe, puede meditar a cualquier hora y no está atrayendo este tipo de energías. Y encender velas y todo eso igual, ¿verdad? No es... si uno lo hace con miedo, entonces ya está atrayendo algo que va a vibrar a esa frecuencia, a ese tipo de energía. Uno lo hace tranquilo, en paz, no le pasa nada. Yo medito a cualquier hora del día y, por supuesto, también he pasado etapas de insomnio. Vivimos un tiempo en Estados Unidos, y cuando íbamos a regresarnos, pues mi familia se vino primero y era empezar de nuevo y dejar todo en orden allá, lo que estaba haciendo, el lugar en donde trabajaba, muchos cambios. Yo me despertaba a veces a las 3 de la mañana, ¿verdad? Con la mente muy clara, porque estaba trabajando la mente. Entonces lo que hacía era meditar a esa hora. Luego de meditar más o menos como 1 hora, me acostaba y dormía otro rato. Y tenía unos sueños así muy lúcidos, muy vivos, pero no había problema. Yo nunca he tenido ningún problema con meditar a cualquier hora. Estuve en China casi 2 meses y meditábamos a las 5 de la mañana por 1 hora y media, y luego meditábamos a las 9 de la noche, 1 hora y media. Nah. Para mí, que depende de lo que uno crea, y si tú crees que estás bien, vas a meditar a cualquier hora. Vale, gracias. Uh-huh. Entonces sí, yo sé lo que va a hacer. Así que esté atenta al video que voy a publicar para dormir mejor. Sí, Claro que yo sí. quiero apuntar en qué página es, porque yo sí soy obediente con eso. Sí. Sí, lo Yami, cuando terminemos, os paso a todos el canal de YouTube que tiene, y de Facebook, lo pasaré todo en el grupo, ¿verdad, Luis? Claro, claro. Y en YouTube también lo colgaré en la caja de descripción, también lo pondré. No hay ningún problema, al contrario, no tendréis bastante tiempo para hacer todo lo que Luis nos da, porque ya digo, a mí, por ejemplo, para la ansiedad, para poder dormir, para relajarme en un momento dado que estaba alterada, ¿cómo se llama ese ejercicio que haces así, de levantar? No sé cómo se llama este ejercicio. Levantando agua. Eso. Pues este simple gesto, creyendo tú, imaginando no, sintiendo que mueves la energía, sintiéndolo con los ojos cerrados, te aseguro que te calma. Sí. Es fenomenal. Sí. Sí. Y tal vez no tiene mucha, ahorita a veces cuando escuchamos el término energía,
pues pensamos todavía muchas personas pues no están tan acostumbrados al término y se siente algo así esotérico, muy esotérico. Pero hagamos este ejercicio de abrir y cerrar las manos, Sí. así bien abiertas, bien cerradas, así rápido. Y esto lo que hace es estimular la circulación de la sangre. Si no tienen buena circulación en sus brazos, en sus manos, esto les puede ayudar. Pero ahora dejen sus manos quietas y pónganlas una frente a la otra, así sin tocarse, muy cerca. ¿Y qué sienten entre sus manos? Energía. Energía, correcto. Se siente calor, se siente vibración o como dos imanes. Sí. La ciencia llamaría a esto bioelectromagnetismo. Y ese sería como el término para determinar chi, bioelectromagnetismo. Está relacionado con todo lo que nuestro cuerpo, todas las funciones que nuestro cuerpo hace, todo lo que comemos también afecta el chi. Por eso, si nosotros comemos comida fresca, alimentos frescos, va a tener mejor chi nuestro cuerpo, mejor combustible. El chi es nuestro combustible. Si nosotros, por el contrario, comemos mucha comida rápida o enlatada, muy procesada, esto afecta a nuestro chi. Y ya sabemos, esto afecta mucha comida procesada, va a afectar diferentes partes del cuerpo, mucha comida chatarra nos va a afectar el hígado, el páncreas, los riñones, todo esto, ¿verdad? Entonces, todo afecta lo físico de nuestro cuerpo, los químicos que produce nuestro cuerpo y va a afectar nuestra energía. Bioelectromagnetismo se siente como dos imanes porque somos un imán. La Tierra es un imán grande. Así tenemos un polo positivo, un negativo, un yin y un yang, un adelante, un atrás, izquierdo, derecho. Y nuestros órganos igual, son pequeñas baterías. Entonces, de que la energía fluya bien en estos órganos como esta energía, así depende nuestra salud. Y hay personas que a veces cuando hacen este ejercicio no sienten nada. Y puede ser por dos razones. Una es que estén en un estado de estrés muy alto. Entonces están muy tensos. El chi se esconde, los canales por donde fluye el chi, que en acupuntura se tratan con agujas, los meridianos de acupuntura, los canales de acupuntura están como muy cerrados. Entonces no se siente el chi. O que son muy analíticos. Dice que Dios se siente con el lado derecho del cuerpo, con el lado derecho del cerebro, perdón. Entonces, las personas que son muy analíticas les cuesta sentir el chi, pues están pensando, están ahí sí que analizando todo lo que puede pasar. Y en cambio hay personas, las artísticas, sienten la energía, ven la energía mucho más fácil. Yo quería preguntarte, Luis, algo con respecto a la energía, precisamente, porque yo también practico la meditación diario, pero ahora yo me nace de mí hacer exactamente unas visualizaciones y cuando siento exactamente esta energía, yo la divido como si fueran dos y siento ¿cómo decir? Como que me siento bien al ponérmela aquí en el pecho. Sí, está bien, es correcto que cuando uno está haciendo este tipo de actividad como la meditación puedas hacer esto que estoy explicando. Sí, sí, sí. Incluso nuestro corazón produce un campo de energía que va más allá de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón, quiere decir que ponemos una mano en el corazón o la atención en el corazón, empieza a haber como más armonía, más coherencia entre el cerebro y el corazón. La mente se calma y estando así unos minutos, como hay más coherencia entre el corazón y el cerebro, todo nuestro cuerpo empieza también a calmarse. Es una forma así más rápida o bastante rápida de bajar la ansiedad, bajar el estrés. Y luego si nosotros nos colocamos o evocamos un sentimiento de amor o de gratitud, de compasión, la energía empieza a vibrar mucho más alto. Ese campo de energía se expande más. Y ahora está muy de moda el término coherencia
del corazón. Pueden buscarla en YouTube y hay muchos videos que lo explican. Ajá. Y yo me di cuenta que a mí me gusta bendecir mis alimentos antes de comer. Entonces, están los alimentos, yo les pongo las manos y doy gracias por los alimentos y por todo lo que ha contribuido para que estos alimentos estén en mi mesa en ese momento. Y yo notaba que cuando hacía esto, cuando daba las gracias, una sensación bien fuerte de energía. Sí. A veces hasta más fuerte que cuando hacía el Qigong, ¿verdad? Y me pareció bastante raro. Entonces ya cuando empecé a ver el tema del corazón, la coherencia del corazón y cómo las emociones afectan la energía, que emociones como el miedo, la culpa, bajan la vibración de energía y emociones como el amor, la compasión, la gratitud, hacen que la energía vibre más alto. Entonces entendí, es por eso, porque estoy en un estado de gratitud. Hay otro autor que se llama Bruce Lipton, lo pueden buscar ahí en YouTube, Bruce. tiene muchos videos. Bruce, B-R-U-C-E, y Lipton, como el té Lipton. Ay, Sí. Os Y él pasé un vídeo de él en el grupo hace tiempo. Sí, yo le conozco también. Sí, sí, le tiene cortó el un libro Sí, que se también llama el efecto luna de miel. sí, Para los que le va bien en la luna de miel, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ese estado que está uno feliz y enamorado. Dice, si uno pudiera estar en ese estado más tiempo, no se enfermaría o se curaría. Si se enferma, se cura más rápido. Y podemos vivir más sanos. Y luego, si estamos vibrando a una frecuencia más alta, también atraemos mejores cosas. Vibraciones similares que nos van a mantener en un estado de amor, de gratitud, de luna de miel. A veces, hablando de luna de miel, por ejemplo, a veces cuando alguien busca pareja, entonces empieza y a veces se frustra porque no llega a la pareja, pero no está en un estado de amor. Pero si estuviera en el estado de amor y luego desde ese estado de amor se abre y por supuesto visualiza qué es lo que desea, cómo lo desea, ya sea la pareja ideal, ¿verdad? Ideal entre comillas, pero si estaba abierto al amor, entonces va a llegar al amor más fácil que al frustrarse. Es así, es curioso porque esto que has comentado de la comida, yo lo hago siempre, hace años, muchos años. Cada día la comida que haga, sea la que sea, que hay mucha verdura, por cierto, me gusta mucho la verdura, hay de muchos colores y siempre, gracias, uy, qué bonita que eres y me alegro yo sola de ver y digo, ¿por cuántas manos has pasado? El camionero que te ha traído hasta la tienda, el que te ha recogido en el árbol o en la huerta, gracias a ese señor, a esa señora, a todos, todo el proceso desde que nace en la tierra hasta que me alimento. Y sienta bien, y sienta bien la comida. Y el agua igual. Yo el agua yo Sí. la pongo a solarizar además. Sí, Y, sí. y le pongo letreros, gracias. Y cuando me la voy a beber igual, gracias agua, gracias sol, gracias todo, gracias, cada día. Entonces estás en un estado de gratitud más tiempo, imagínate, entonces tu Sí. energía está vibrando así más tiempo. Y cuando me voy a dormir, antes de cerrar el ojo, en la cama ya estoy a punto, digo gracias sol, gracias tierra, gracias mar, gracias aire. Y mañana otra aventura, gracias. Siempre, siempre, siempre. Es mi oración, es la oración que tengo. Gracias. Claro. Pero esto, la comida sienta bien así. Es un feedback, es un... Luis. Sí, no, eso es verdad, lo he comprobado. Eso de Eva que dice Eva, ya creo que lo he incorporado a mi vida ya y sí, se nota, la verdad es que sí. Bueno, ahí una vez vi un vídeo de un vino. Era hacer la prueba de que un vino que era malo le hacía una especie de bendición el hombre en el vídeo. Y no sé si era sugestión mía, el caso es que sí que sabía mejor. O sea, podías poner un vino malo
y el tío hacía la bendición, joder, y yo tenía la sensación de que mejoraba el sabor antes y después. De hecho, decía de poner un vasito de vino tal cual, como referencia, y ponerlo lejos del ordenador donde tú estabas interactuando. Y la verdad es que yo notaba los matices, ¿eh? Era una cosa curiosa, se notaba en el vino, porque el vino tiene una cosa particular, es que tiene muchas sustancias, fenoles, polifenoles y olores, ¿no? Distintos. Entonces, sí que se notaba ese matiz. O sea, que yo decir que, a ver, yo no soy especialmente sensible para estas cosas, pero bueno, se puede ver, bueno, aparte lo de los estudios del japonés del agua, o sea, que trajo Eva también a colación y todo esto, o sea, que bueno, hay muchas cosas, ¿no? Sí, Hasta sí. qué punto la vibración que transmites se queda, ¿no? Digamos, guardada. Hagamos Pero, otro juego, ya que están mencionando ahí. Vamos a localizar en sus manos estas líneas y van a colocar la misma línea de una mano con la misma línea de la otra mano. Y lo que vamos a hacer es medir nuestros dedos. Miden sus dedos. Y noten si son del mismo tamaño o si los dedos de una mano son más largos que los de la otra mano. En mi caso, la izquierda es más grande que la derecha. La izquierda es más larga. ¿Sí? Ok. Si hay una que es más corta, entonces van a subir la que es más corta, van a poner esa mano arriba. Si las dos son iguales, pueden poner cualquiera arriba. Y la otra la van a poner en el corazón. Luis, en algunos dedos solo lo noto, ¿eh? No todos los dedos. En algún dedo sí noto que es más bajito. Algunos. Tal vez los dedos medios, que son los más largos, Sí. y para así podemos ver el resultado. Entonces, vamos a poner la otra mano en el corazón. Vale. Y vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a imaginar que esos dedos se están haciendo más largos. Y en voz alta vamos a decir, mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Mis dedos se están alargando. Varias veces. Alargando. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Imaginamos que los dedos se hacen más largos, más largos, más largos. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. En voz alta. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Mis dedos se están alargando, alargando, alargando. Más largos los dedos, mis dedos están alargando, tocando el techo. Alargando, alargando, alargando. Mis dedos están alargando, alargando, alargando. Mirámoslos otra vez. En mi mano derecha. Ha crecido 1 centímetro. Sí. Y el medio como medio centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Y ¿por qué creen que se llama eso? ¿Por qué creen que pasó eso? Bueno, yo sí que lo sé, me parece que lo sé, pero voy a que hablen. Imagino que los hemisferios cerebrales se han equilibrado. Bueno. No. No La es por eso. intención que tengo de que mis dedos estén alargados, que yo quiero que mi intención que mis dedos estén a la par con el otro, con la otra mano. ¿Es mi Ajá. intención? Sí, la intención, el poder de la mente sobre nuestro cuerpo. Pero igual así, como puede actuar sobre nuestro cuerpo, también puede actuar en el entorno. Es la intención, el poder de la intención, ¿no? En Qigong hay 3 claves o 3 aspectos importantes. Uno es la atención, otro es la intención y luego la emoción. Entonces, hacia donde va la atención, hacia ahí fluye la energía. Entonces mi atención estaba en los dedos. Mi atención ahorita, su atención estaba en sus dedos. Luego la intención, ¿qué quiero que haga la energía? Mi intención, ¿qué quiero que haga la energía? Equilibrar, igualar. Bueno, queríamos que se alargaran. Queríamos que los dedos se alargaran. Pero, por ejemplo, en el vino, ¿qué quería? Su intención, la atención estaba en el vino,
la intención que quería que hiciera la energía, ¿no? Ya tenía una intención, aunque no lo estuviera diciendo, pero esa era la intención cuando estaba transmitiendo la energía. Y luego la emoción hace que esto todavía sea mucho más efectivo, porque sube la vibración de la energía. Han hecho estudios con sanadores y distintos sanadores, ¿verdad? Unos sanadores solamente estaban mandando la energía a una persona. Otros sanadores estaban mandando, o sea, la atención. Otros estaban mandando la atención y la intención. Y los otros estaban mandando la atención, la intención y la emoción. O sea, los tres, a un estado emocional mucho más elevado. Y sí se comprobó que los sanadores que tenían la atención, intención y emoción tenían un resultado mucho más grande que los que solamente tenían la intención de sanar a la persona o que solamente estaban dirigiendo la energía. Entonces, igual acá, incluso si nosotros nos ponemos en el estado emocional de amor o gratitud y sentimos que los dedos se van alargando, puede ser que se alarguen un poco más. Y eso lo podemos aplicar cuando tenemos algún problema de salud. Claro. Mi hígado se está sanando, o mi hígado regresa al estado natural de salud. Gracias. En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede funcionar. Puede ser, por ejemplo, si te duelen los brazos, si te duelen dolores musculares, no, ¿o sí? ¿También? Sí, puede funcionar también. Y lo importante es acá decirlo en positivo. Por ejemplo, porque el subconsciente no entiende el no. Entonces, si yo digo, no me duele el hombro, no me duele el hombro, no me duele el hombro, solo estoy diciendo, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro. Entonces, Mejor nunca avanzamos. mi cuello está más relajado, gracias. ¿No? Mi cabeza, cuando hay un dolor, lo importante es como saber qué es lo que causa el dolor, porque el dolor es una señal de alerta que nos da el cuerpo. Entonces, cuando nosotros, siento el dolor, trato el dolor, eso es lo que hace la medicina alopática, ¿no? Una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para bajar la presión o subirla, una pastilla para dormir o una pastilla para despertar, ahora hay para todo. Pero si sabemos nosotros qué es lo que causa esto, entonces es trabajar en la causa. Y eso es lo que también hace el Qigong, la medicina china, ir a la raíz del problema. Entonces, a desbloquear la energía que puede estar estancada. Puede ser una emoción que está ahí. A veces las emociones como el miedo se estancan en la parte baja de la espalda. Dolores de espalda, ciática, infecciones urinarias, el enojo, la ira afecta el hígado, la tristeza, la depresión afecta los pulmones, el colon, las preocupaciones, el estómago, el vaso, el páncreas. ¿Sí? Cuando hay mucho pensamiento, la energía en el vaso está muy activa. Entonces afecta el estómago, afecta el páncreas. Cuando es difícil soltar, dejar ir, cuando hay mucho apego, causa estreñimiento, intestino delgado. Cuando andamos muy a la carrera y todo lo queremos rápido, puede afectar también el corazón. Y así, entonces todas las emociones que nosotros vivimos también afectan nuestro sistema de energía y nuestros órganos. Claro. Entonces, sí. Es una cadena total, claro. Es una cadena. Entonces los ejercicios de Tai Chi que tienen una abstracción mental para dirigir la energía, es que no me sitúo muy bien. O sea, estamos hablando de Tai Chi, pero al final parece que estamos hablando mucho de la energía. Pero el Tai Chi en sí, lo que haces es tú mentalmente abstraerte y pensar, no sé, que estás dirigiendo la energía hacia un punto, la estás incorporando a tu cuerpo, la estás sacando si es negativa afuera. No sé, o sea, háblame un poquito de cómo sacas y entras energía en el cuerpo, porque no veo el ciclo.
Porque claro, yo veo movimientos, he visto a la gente en la playa que se mueve, se imagina que hace así, asado, una determinada velocidad, pero no sé exactamente cómo es esa regeneración o esa salida del cuerpo de la energía por los movimientos. El Qigong es lo que hace todo eso. Ujú. Saca energía, puede uno limpiar la energía que puede estar estancada en el cuerpo, llámesele tensiones, malestares físicos, emociones, ¿sí? También podemos captar energía, eso ahorita es el Qigong, captar energía de la naturaleza, captar energía del cielo, de la tierra, y podemos, todo lo que mencionó Julio es un trabajo del Qigong, trabajar con la energía, limpiar, sacar, absorber, circular, dirigir, ¿sí? Ese es un trabajo de la energía. Hay ejercicios de Qigong que no se necesita uno estar consciente y la energía va por aquí, la energía va por acá, no, sino que solamente estar en un estado de paz mental. Y así es como hacemos Tai Chi. Entonces, cuando empezamos con Qigong y Tai Chi, hay una posición de inicio, se llama Wu Chi. Wu Chi quiere decir que no hay extremos. Entonces es un estado como meditativo, es como encender un switch o tal vez apagarlo. Pero en ese estado, nosotros dejamos el entorno, dejamos todo lo que hemos vivido en el día o los días y llevamos la atención hacia adentro del cuerpo. Entonces, mi atención está adentro, mi energía se va a estar conmigo también. Luego la respiración calmada. Y cuando hacemos los movimientos de Tai Chi, incorpora inhalar, exhalar, subir los brazos, bajar los brazos, moverme hacia adelante, hacia atrás, de forma meditativa. Entonces lo que estoy haciendo ahí, estoy influyendo en el yin yang en mi cuerpo, estoy equilibrando. Entonces no estoy pensando, cuando lo hago, no estoy pensando, estoy sacando energía, estoy absorbiendo energía, estoy como meditando. Solamente voy pensando en los movimientos, la respiración acompañada con los movimientos, respiración y movimiento. Entonces, si tengo respiración y movimiento, es como que yo me sentara a meditar y repetir un mantra cuando inhalo y exhalo. Tal vez ustedes han escuchado el mantra So-Ham. Cuando inhalo, yo repito mentalmente So, cuando exhalo Ham. Eso es solo una comparación, ¿no? Entonces, estoy sentado y estoy pensando en la respiración, estoy consciente de la respiración. So, cuando inhalo, Ham, cuando exhalo. Entonces, mi mente está ocupada, está anclada. Mi mente deja de pensar tanta cosa, todo lo que viví en el día, ayer, antier, o los problemas que tenga, y sí va a regresar por momentos a algún problema o a un proyecto o a algún pensamiento cualquiera, pero yo lo traigo de vuelta al So-Ham. ¿Ah? Cuando hago Tai Chi, la mente está en los movimientos y la respiración acompañando el movimiento, de que el movimiento sea suave, de que yo no tenga tensión, ¿sí? Entonces está anclada en el movimiento. Y van a haber pensamientos, pero igual yo sigo atento al movimiento y la respiración. Mi mente se va calmando y estoy armonizando el flujo de chi, el flujo de la energía. Es poco lo que yo tengo que pensar en la energía, solamente ser consciente de que se está moviendo, pero es más mi conciencia va hacia los movimientos y la respiración. Luego de que hago tantas veces, de que repito, porque hay prácticas, no sé si ustedes han hecho karate alguna vez. ¿Quién? Ninguna, ninguno. No. Ninguno. Bueno, me gustaban mucho las películas de Bruce Lee de pequeño. Me El encantaba Bruce karate Lee. se practican, le llaman katas, que son como movimientos, secuencias de movimientos donde se defiende, se ataca, defiende, ataca a diferentes lugares, ¿no? Como que uno estuviera peleando con diferentes oponentes. Pues el Tai Chi es más o menos así, solo que no se le llaman katas, se le llaman formas. Entonces, los movimientos tienen aplicación para defensa personal, pero cuando uno los hace no está pensando que se está defendiendo o atacando,
sino que solamente suave, como que está flotando o está inmerso en agua, y esa sensación de pensar que está inmerso en el agua le da una sensación de la energía, del chi. Entonces uno se va moviendo y hay formas, hay secuencias ya establecidas, hay estilos de familias, por ejemplo, el estilo de la familia Yang, el estilo de la familia Chen, quienes crearon ese estilo, y las repeticiones, las secuencias son las mismas, entonces uno las memoriza y las repite muchas, muchas veces, hasta que llega a un punto que ya no tiene que pensar qué movimiento viene después de cuál movimiento. Y en ese punto, cuando ya la respiración va junto con el movimiento y yo no tengo que pensar en qué movimiento viene, estoy meditando en movimiento. Ahora lo has dicho, es meditación en movimiento. Entonces, si yo lo entiendo bien, el Qigong sería... A ver, yo siempre he dicho que las energías son dispares, pueden ser opuestas, pueden haber aceptación, rechazo, dentro, fuera, puede haber movimientos, desequilibrios de entrada, de salida, más, menos, pero lo que sí tengo claro es que cuando tú estás en equilibrio, no sé si el Tao refleja, yo creo que sí, el Tao refleja la paz, el equilibrio total, ¿no? No existe tal cosa como polaridad, sino que sería la unidad. Entonces, en ese estado, digamos, estaríamos hablando un poco para asemejarnos en el Tai Chi, ¿no? Digamos, en el Tai Chi estamos en un estado en el que no hay tanta necesidad de sacar o meter o de dirigir como de fluir dentro de lo que ya es, que sería decir un estado de Tao, bueno, un estado de ser, o un estado del ser o un estado, vamos a llamarle neutro, ¿no? Un estado neutro en el que tú fluyes con esa neutralidad. Pero no existe, digamos, tal cosa como la polarización, el tener que sacar, el tratar de meter o lo que sea, que sería el Qigong, ¿no? Digamos, en algún momento necesitas una opción para eliminar y tratar de conseguir ese equilibrio que podrías tener en el Tai Chi o en la meditación o cualquier otra cosa. Es como son estados distintos, ¿no? Un estado, digamos, alterado y una cosa que es neutra, equilibrada, ¿no? No sé, ¿eh? O sea, es una cosa que me ha venido de forma abstracta, pero me lo podías aclarar a ver si comprendo que realmente el Tai Chi es una meditación y lo otro pues, puede ser una lucha por sacar o buscar un equilibrio de forma de interactuar interna y externamente, la energía, ¿no? Así como lo dices, Guido, ya hiciste una revoltura de no sé qué cosa, que resultó otra cosa. ¿Sí? Sí. Como pensando lo que estás diciendo, como que lo estoy procesando porque Cuesta, ahí sí ¿no? ya... No, a ver, lo que quiero decir, el Tai Chi sería neutro, en el sentido de que tú estás en paz, en calma. Vamos a decir, hemos alcanzado el Tao. Y en el otro sería una situación inestable en la que tú puedes estar nervioso, alterado o en una situación en la que necesitas reequilibrarte. Entonces vas a la naturaleza, te abrazas un árbol o haces cualquier cosa porque tú te sientes que estás en un estado que no es el de precisamente de transcurrir o fluir. Entonces eso es lo que quiero decir. Una pregunta, una última pregunta. Cuando yo estaba joven, practiqué en un momento la capoeira, ¿no? Que se me vino a la mente cuando usted decía que se pegaban, pero que no. Estos movimientos a uno el levantar todo eso, y nos decían la respiración y la concentración, el levantar y todo eso, ¿es parecido o no? Sí, parecido, solo que el Tai Chi se hace más lentamente, muy lento. Aunque hay un estilo de Tai Chi que combina lento y explosivo. El estilo Chen puede estar uno suave y de repente sacar fuerza. Y luego vuelve a hacer un movimiento suave. Pero voy a terminar con el comentario de Julio. Sí. Qigong por sí lo que busca es también el equilibrio. Entonces, por ejemplo, para empezar una práctica de Qigong, yo puedo limpiar mi energía y luego puedo empezar una secuencia para equilibrar todos mis sistemas.
Hay ejercicios suaves y lentos como el Tai Chi, y hay ejercicios también rápidos, fuertes. Cuando yo terminara una secuencia de Qigong, entonces también estoy en un estado de equilibrio, de paz. En el Tai Chi mencionó la dualidad. Cuando uno llega a ese estado empieza en Wu Chi, quiere decir que no hay nada, ¿verdad? No hay dualidad, no hay extremos, no hay yin, no hay yang. Es un estado mental de paz. Empiezo yo a hacer los movimientos o permito que los movimientos surjan, empieza el movimiento, yang. El movimiento trae yin. Ya. Tiene la quietud y movimiento. Entonces, movimiento hacia arriba y luego hacia abajo. Un movimiento hacia adelante y luego hacia atrás. Estoy inhalando, exhalando. Y todos esos son cambios entre yin y yang. Entonces, al finalizar esta secuencia de Tai Chi, hay un cierre que se le llama Tai Chi en unidad. Entonces, yo llegué otra vez al Tao, al equilibrio. Claro, pero físicamente no se puede comprender el Tao. Sí. Quiero decir, a ver, no se Claro. puede comprender el Tao físicamente porque el mero hecho de moverte ya es Yang, vamos a decirle algo. Y claro, luego tienes que tener el movimiento contrario, o bueno, la extensión, la bajada. Claro, todo es opuesto. Entonces, Exacto, opuesto y complementario. físicamente, pues lógicamente, pero claro, de forma abstracta, el Tao, supongo, que comprende el estado de la unidad. Claro, lo puedes imaginar mentalmente o abstraerte o... Bueno, Es un estado... un estado de ser. No sé. Sí, ahí. Pero es bueno que prueben para que puedan entender un poco más qué pasa, ¿verdad? Genial. Sí, yo lo que voy a hacer, Luis, pasaré el canal de YouTube también para que lo vean en el grupo, que hay infinidad de listas de reproducción. Cada uno puede escoger lo que le apetezca o le resuene más. A mí me ha ido genial y se puede hacer en casa tranquilamente. Yo te veo cada día, Luis. Tú a mí no, pero yo como miles de seguidores que tienes. Y bueno, haremos esto, ya lo verás, Julio. Sí. Es muy bueno. ¿Tienes un canal de YouTube, Julio? ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, Sí, lo puedo ver en YouTube, claro. Sí. No, que si tiene un canal de YouTube. Mira, No, yo no tengo nada. Yo lo he encontrado, está aquí, no sé si lo veis. Quiero preguntarle Es que no se ve mucho. Ahí es. Quiero más o preguntarle menos, quién es su pero canal está. de YouTube, perdón, a Luis, me equivoqué de nombre. Vale, que te has equivocado. Me equivoqué porque me quedé mucho Te has equivocado, yo no tengo nada. platicando. Sí, a Luis quiero preguntarle si tiene su canal de YouTube para conectarse, tener contacto contigo, comunicación contigo. Sí. Eva se los va a pasar, pero Luis Duarte Tai Chi ya lo encuentran. Sí, fácilmente. Luis Duarte Tai Chi. Luis Duarte Tai Chi. También, por último, antes de que termine la sesión, ¿qué tal? Si es verdad esto que cuando lo que me dijiste que es de combate es el Tai Chi, ¿sí? Que cuando hacen esto así, ¿es que le bajas el chi a tu contrincante? ¿Sí es eso? No se utiliza así. No se utiliza así porque en las prácticas de Tai Chi o en las formas se hace muy lento, muy suave, primero para armonizar el chi de uno, pero en una situación ya de defensa personal tiene que ser muy rápido. Y hay un dicho, es decir, si mi oponente no se mueve, yo no me muevo, pero si él se mueve, yo me muevo primero. Entonces, tiene que ser como sentir la energía del oponente y luego moverse para redirigir la energía de él. Los movimientos se hacen muy suave, muy lento, para ir aprendiendo el mecanismo también, mecánicamente cómo es el movimiento, arriba hasta cierta altura, luego hacia abajo, luego si giro hacia mi derecha, acá, ¿verdad? Mi cuerpo memoriza esos movimientos y luego cuando yo necesito hacerlos muy rápido, van a salir muy bien porque tantas veces que lo he hecho muy lento. Pero cuando practico la forma de Tai Chi lo voy haciendo de forma meditativa. Es
para el cultivo de mi energía. Ujú. Ah, muy bien, Bueno, gracias. yo quería decir una cosa, que ya hemos cumplido la hora y algo, y Luis tiene que marchar. Está a 8 horas de diferencia y le ha salido también un Sí, por compromiso. otro compromiso, pero ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y Igualmente. ahí estamos a la orden para Genial. cualquier pregunta o cualquier otro comentario que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias por todo, la verdad es que Muchísimas se gracias. aprende muchísimo. Claro. Muchas Muchas gracias, Luis. Gracias. Eva, y muchas gracias a Luis. Dime, ¿Cómo? Yamilet, dime. Di. No, Eva, que gracias a ti por estos Ah. grupos que alimentan el alma. Bueno, alimentan. Sí, felicitaciones, Eva, por esta iniciativa tan bella y pues te deseo mucha clase de éxitos a todos ustedes, también Muchas gracias. mucho éxito y que estén muy bien. muchas gracias. Nada, pues nada, un descubrimiento. Muchas gracias. Gracias, Te seguiré, Luis. te Empezar seguiré. ahora, vaya Gracias a todos. a jugar Gracias, con sus Eva. nietos. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, Julio. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Eva. Adiós. Hasta pronto, Luis.